estamos de vuelta en Agenda y Contexto y como cada jueves, Fernando León, director de la revista Fortuna. Qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Mariela. Muy bien. ¿Cómo aquí. estás tú? Bien, aquí. Vámonos, la vez pasada nos quedamos contigo platicando de cómo planear la educación de nuestros hijos. Tú me decías que tenía un costo muy elevado cada hijo, que eran como 200,000 pesos por las colegiaturas. Sí, hay muchos temas ahí involucrados en el tema de la educación pública, pero yo creo que hasta nos quedamos corto, Mariana, porque en estudios recientes que estaba haciendo el INEGI, una carrera en la UNAM, eso es más o menos lo que cuesta, ¿no? Por todos aquellos programas de investigación que tienen, si tienen que salir los alumnos, si hay intercambios, este tipo de cosas, que son los que llegan a elevar el costo de cada carrera. Y va a depender mucho de cada carrera que elijan los hijos, y pues ahí es donde va a venir la repercusión, ¿no? Las carreras administrativas se podría decir que son con las que menos costo tienen, diferenciada de las ingenierías o las de medicina, que son las que realmente tienen un mayor egreso. Entonces, dependiendo de eso, es como los costos que tiene la educación pública, ¿no? Sí. Y hablábamos de que les traería opciones. Sí, es muy complicado hablar de 6,000 pesos, 2 salarios mínimos. Es muy complicado tener un ahorro para la educación. Sin embargo, hay que terminar también con los mitos de que no se puede ahorrar. Sí es realmente difícil, complicado, pero hoy en día contamos con programas sociales que tiene el gobierno, hablando de las becas que tienen los niños, y que van desde la primaria hasta lo que es la universidad, y que en algunas ocasiones estos fondos o estas becas que se les otorgan ayudan mucho a resarcir parte de los gastos que tienen las familias con los costos de la educación. Pero tampoco es cierto que estos pueden ser fijos, ¿no? Cada gobierno sabemos que cambia y puede que continúen, puede ser que no continúen. Entonces es importante que la gente de alguna manera también considere esta situación y que pueda hacer un ahorro de manera independiente. Hablábamos hace unos 2 o 3 años, que la campaña que sacó la CONSAR de los 10 pesitos, inclusive podría servir un tanto si la adaptamos para el tema de las necesidades que tenemos. Hablábamos de que esos 10 pesitos depositarlos a través del OXXO y todo eso. Aquí lo que podemos hacer es nosotros, en los casos de las familias que se tienen bajos ingresos, poder hacer un ahorro de 10 pesos cada día, ya puede ser por una semana, cambiar el monto la siguiente semana, o el mes completo, aventarse los 10 pesitos e incrementarlo el siguiente mes, 20 pesos, de acuerdo a sus necesidades. Y esto lo van a ir adaptando también de acuerdo al monto que ellos vayan o puedan aportar en esa alcancía, por decirlo así. Y también es importante que esos ahorros no solamente se dejen ahí, sino también hay que guardarlos, porque dinero no visto es dinero no gastado. Y es primordial que lo consideren así, porque en el Inter nos podemos atravesar con situaciones de enfermedad. Ahorita como está la situación del coronavirus, la influenza y todo esto, pues hay que considerar que por lo menos tener una pequeña reserva nos ayudaría para estos casos y afrontarlos. Es importante que fijen ese objetivo también de ver que si ese dinero lo vamos a guardar para una necesidad futuro de nuestros hijos, o simplemente lo vamos a una meta a mediano plazo que necesitamos para a lo mejor la inversión de un pequeño negocio o algún tema así, ¿no? Y lo otro que hablábamos también como opción que también tienen y que a lo mejor podría venir en conjunto es hablar de la protección. La protección en vida es muy importante que también la consideren. Estamos hablando de los seguros de vida. ¿Por qué también considerarlo? Si bien es cierto que hoy los niveles de inseguridad son muy altos, también debemos de considerar que no somos eternos y que en algún momento podemos llegar a faltar y los hijos se pueden quedar en el desamparo. Hay de verdad instrumentos, yo he hecho una investigación de algunos seguros de vida en donde ustedes pueden tener primas, aunque sean básicas, que hablamos de 150,000 pesos o 250,000 pesos, que es aproximándolo a una carrera, y que se podría blindar para que en algún momento, si ustedes llegan a faltar, ese dinero se les quede a sus hijos y se pueda distribuir en las necesidades primordiales para ellos. Digo, no es un fondo, digamos que suficiente, pero por lo menos sabemos que podemos cubrir con eso una parte de las necesidades que pueden tener en cuanto a su educación. Pero sí es importante que lo consideren que la protección es muy primordial, que la tengamos y que los blindemos. Hace poco me preguntaban, oye, si tuvieras una máquina de hacer dinero, ¿la asegurarías? Y pues la respuesta es simple, ¿no?
Pues sí, porque obviamente es la que me está generando. Bueno, pues esa máquina de dinero, póngansela ustedes en su ejemplo, y digan, son ustedes mismos, ustedes son los que están generando ese ingreso para sus familias, para sus hijos, y sí es importante que cuenten con una protección, y no hay que dejarlo al olvido. De verdad que hay instrumentos que en el año tú vienes pagando como 2,000 a 3,000 pesos anuales por una prima muy básica. No, y tienes toda la razón, nadie es eterno, nadie es eterna. Yo me asombraría mucho por aquellas personas que fueran eternas, ¿verdad? Sí. Dirías, mira, pero sí es verdad, hay que pensar, evidentemente, como padres y madres de familia, qué hacer. Qué importante es también que los hijos y las hijas comprendan el esfuerzo, el sacrificio que hacen sus padres para que puedan gozar de estas escuelas privadas. Ojalá que pronto recuperemos los niveles de altos, ¿no? La educación pública es sumamente importante. Las escuelas públicas de México están ocupando primeros lugares en el extranjero, en listas, en el ranking mundial de instituciones educativas más importantes por su aportación. Así que bueno, tú me comentabas la vez pasada que habías visto deterioro en el sector educativo público de la primaria y que por eso muchos padres de familia estaban desplazándose hacia estos institutos privados que cobran pues altas colegiaturas. Sí, de hecho, bueno, es un hecho que hablando de educación pública, pues tan solo la UNAM es uno de los ejemplos que tenemos en el ranking mundial, que de alguna forma está muy bien colocada. Y para mí la educación pública es muy buena. El tema de aquí que si hay un deterioro es porque los programas no se han actualizado. O sea, si bien es cierto que de alguna manera los profesores o los maestros hacen su mayor esfuerzo, también es cierto que sí necesitan una actualización y de alguna manera incentivarlos a que esa educación se proporcione de mayor calidad, porque te comentaba el tema de la Comipen hace 8 días, tan solo el índice de rechazados para entrar tanto al Politécnico como a la UNAM es muy elevado. Sí. Y estamos hablando de las escuelas públicas que las están rechazando. Y hay que apostar con mayor presupuesto, con presupuesto transparente, evidentemente, a nuestras instituciones educativas públicas, porque bueno, finalmente son sostenidas, viven de los impuestos que pagamos todos los mexicanos y por supuesto que es posible recuperar este valor tan importante y además su prestigio. Las escuelas primarias, pues la mayoría cursamos en educación primaria básica o de secundaria en instituciones públicas. En los años 80 y 90. Sí es verdad, hubo un boom de todas estas instituciones privadas a partir del año 2000 hacia acá, en que muchas familias comenzaron a inscribir a sus hijos en instituciones privadas. Sí, de hecho, también te comento, por ejemplo, el caso del TEC de Monterrey, que ha tenido un avance sustancial, se ha colocado precisamente atrás de la UNAM, hablando de Latinoamérica, que eso es lo que nos hace ver que sí han tenido también ellos un crecimiento y que de alguna manera, pues para los que pueden, pues a lo mejor puede ser un aporte o se le puede apostar, por decirlo así, en el caso de la educación privada. Yo estoy segura que se hará en esta administración. Estoy segurísima que habrá una revolución educativa sin precedentes. Todavía podemos decir, bueno, hay cosas que tenemos que erradicar, el analfabetismo, en fin. Pero me parece que es muy importante lo que comentas como familia, como ciudadano, qué hacer, cómo planificar la vida académica de tus hijos. Sí, es considerar precisamente ambas alternativas. Depende mucho de los recursos. Lo que hablábamos, el salario es muy bajo en México, realmente el promedio por ahí oscila de los 6,000, 7,000 pesos. Entonces, sí es muy complicado apostarle también a la educación privada. Sin embargo, creo que tenemos que ir empezando a visualizar más adelante qué podemos hacer también como nación y volvernos más productivos, ¿no? en ese inter, y también de alguna manera pensar que el gobierno también pueda tener alguna alternativa en cuanto al crecimiento económico que pueda ayudar y pueda detonar también mejores bases salariales, mejores empleos, y eso nos ayudaría muchísimo también como crecimiento. Entonces, pero en este tema, hablando ya de la educación, sí es importante que lo consideren, que tengan estas alternativas. También pueden hacer, para los que tienen oportunidad y ganan más de esos 2 salarios mínimos, también hay planes de ahorro que pueden hacer. También pueden fijar una meta. Yo les he hablado mucho de que
también visualicen a su retiro, porque también es importante que sepan cómo van a llegar. O sea, finalmente estamos dejando un tema muy importante al final de nuestra vida, donde estamos decidiendo qué vamos a hacer ya muy cercano a la edad de retiro. Y muchas veces llegamos con enfermedades, no llegamos con un dinero suficiente para poder afrontar esa edad. Entonces, es importante que fijemos como meta, más allá de decir de la educación, también ver la parte del retiro, y en el inter, con esos ahorros que se puedan hacer, pues ir cubriendo esas necesidades básicas, tanto de salud como la parte de educación con los hijos. Se puede hacer para aquellos que puedan o tengan los ingresos superiores a esto, pueden hacerlo. Y mucho más allá de los que, hablando de puestos ya muy gerenciales, gente con mayor poder adquisitivo, están los planes educacionales, que también son muy buenos para aquellos que pueden. Sin embargo, para la mayoría de los mexicanos es muy complicado este tipo de planes, pero están también en el mercado y son disponibles para todo mundo. Sin embargo, hay que tener sus reservas, porque también con el tiempo pues es una carga muy pesada para quien lo empieza a pagar y que desafortunadamente en unos cuantos años pueda quedar desempleado. Sabemos que aquí en México prácticamente a los 40 casi te están jubilando, ya es muy complicado que encuentres un puesto o una vacante a esa edad. Entonces también es algo que también tenemos que ver también con la iniciativa privada y el gobierno, qué se puede hacer al respecto, porque si realmente llegas a una edad en la que se termina tu productividad y en ese momento pues quedas al desempleo, ¿no? Pues muy importante todo lo que comentas, entonces tomemos nota de cómo invertir, cuál es la mejor opción dependiendo de nuestro salario base. Así es. Así es, entonces, pues aquí las recomendaciones son estas. Hay que poner mucho cuidado en cómo lo vamos a hacer. Yo les recomiendo que definitivamente se fijen metas tanto a mediano como a largo plazo. Consideren estos puntos que les acabo de decir. Sí es cierto que tenemos becas, que hay becas educacionales, pero también es cierto que no hay dinero que alcance. El pago de impuestos últimamente también se ha visto un poco reducido, entonces esos temas en cuanto a contribuciones también pueden afectar en algún momento el otorgar este tipo de apoyos sociales por parte del gobierno. Bueno, pues eso ya vamos a verlo en otro tema, otra mesa. Pero qué bueno que llegaste para hablar de planificación, planeando la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias a Fernando León, director de la revista Fortuna. Nos vemos en 8 días. En 8 días. Y bueno, pues no queda más que agradecerle a usted por haberme acompañado a lo largo de esta hora. En el nombre de todo el staff y del equipo que hace posible este programa, le agradezco que nos haya acompañado. También le comento que la retransmisión de este programa justamente es hoy a las 5 de la tarde. De lunes a viernes transmitimos en vivo aquí en Capital 21. Agenda y Contexto es un programa plural de debate, análisis y entrevistas en vivo. Yo lo espero el día de mañana.